La secretaria tenga la amabilidad de tomar nota del quórum para establecer si se instala o no se instala esta sesión extraordinaria número 003 del año 2024. Por favor. Buenas noches, señor presidente, estimados vocales. Vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria 003-2024, convocada para el día de hoy, viernes 5 de enero de 2024, a las 18:45, en modalidad presencial. Previo a dar constatación del quórum, señor presidente, me permito indicar que ha llegado a la Secretaría General a las 5:20 mediante su mini inserta de presidencia, en la cual dispone se ponga en conocimiento una comunicación, un memorando circular suscrito por la magíster Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo, vocal suplente del Consejo de la Judicatura de la Vocalía 4, en el cual indica, me permito dar, lectura al número de memorando, es el CJBPCJ 4-2024-001 MC de 5 de enero de 2024, en el cual establece como asunto una excusa formal a la sesión extraordinaria 003-2024 de las 18:45. Indica en la parte de su documento que mediante correo electrónico de fecha 5 de enero de 2024, remitido por la secretaria general, la abogada Carolina Martínez Ríos, se pone en conocimiento de la suscrita en calidad de vocal suplente del Consejo de la Judicatura la convocatoria de la sesión extraordinaria 003-2024, que se realizará el día de hoy a las 18:45, modalidad presencial. De conformidad con el artículo 11 del reglamento de sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura, que señala en su inciso segundo, en caso de que la agenda le impida asistir a alguna de las sesiones plenarias, deberá informar del particular a la Presidencia y a la Secretaria General. Me permito informar que no podré asistir a la sesión extraordinaria precitada debido a compromisos previamente agendados. Hasta ahí la comunicación, señor presidente, previo a tomar quórum. Perfecto, entonces, se acepta la excusa, ¿no? Y tomemos el quórum. Procedo a aceptar el quórum, señor presidente. Vocal Solanda Goya Esquelar. Presente. Presente. Vocal Fausto Roberto Murillo Fierro. Presente. Presente. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. Ausente. Doctor Álvaro Francisco Román Márquez. Presente. Presente. Con 3 vocales presentes nos encontramos en quórum, señor presidente. Perfecto. Por lo tanto, instalo la sesión extraordinaria número 003 del año 2024 a las 18:54 minutos, ¿no? Entonces, por lo tanto, como es una sesión extraordinaria, vamos punto por punto, ¿no? Entonces, así es, señor presidente. Entonces, por favor, el número 1. Punto número 1, lectura de comunicaciones. En este punto, señor presidente, me permite informar que no se cuenta con documentación. Perfecto, entonces, punto número 2. Punto número 2, Dirección General, Dirección Nacional de Planificación. Análisis y resolución para aprobar la programación anual de la política pública, Plan Operativo Anual 2024, programación plurianual, con presupuestos prorrogados y proforma 2024. Para este punto, señor presidente, estimadas autoridades, me permito indicar que se encuentran presentes en la sala la Dirección Nacional de Planificación, la Dirección Nacional Financiera, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y la Dirección General. Perfecto. Entonces, tiene la palabra la señora ingeniera Sofía Cruz Bolaño. Buenas noches, señor presidente, señores vocales, director general, autoridades presentes. Conforme el punto que hemos sido convocados para conocimiento y aprobación de la resolución para la programación anual de la política pública, el POAM y la proforma presupuestaria 2024, es importante manifestar que la planificación institucional viene encaminada a cumplir objetivos y metas conforme los requerimientos que se han enfocado en las direcciones nacionales y las direcciones provinciales. Es así que conforme el Reglamento General del Código Orgánico de las Finanzas Públicas, conforme el Decreto Ejecutivo 79 del 12 de diciembre del 2023, en el artículo 81 señala que para el año de posesión del presidente o presidenta de la República en el ente rector de las finanzas públicas emitirá las directrices presupuestarias para preparar el presupuesto del ejercicio fiscal de este año, hasta un mes después de inicio de su gestión. Es así que en el caso de las elecciones anticipadas por la aplicación de los artículos 130 y 148 de la Constitución de la República del Ecuador, mientras se apruebe el presupuesto general del Estado y la programación presupuestaria cuatrianual para el ejercicio presupuestario inmediato posterior al inicio de su gestión,
se utilizará de ser requerido el presupuesto codificado el 31 de diciembre del último presupuesto aprobado. Es así que el 3 de enero del 2024 han sido asignados los montos presupuestarios dentro del sistema financiero SIGEP para poder nosotros continuar con este proceso. La proforma está conformada dentro de los ingresos y de los gastos. Es así que el Consejo de la Judicatura, dentro de los ingresos de autogestión, tiene una proyección para el 2024 de 70.981.048,55 centavos, que están conformados por participación al Estado de notarías, multas administrativas, multas impuestas por jueces, costas procesales, la inscripción y renovación de los centros de mediación, calificación de peritos, arriendo de locales, arriendo de espacios físicos y casilleros judiciales físicos que aún se mantienen. Interés por mora de procesos coactivos y los certificados y los tokens que nosotros tenemos como servicios del Consejo de la Judicatura como entidad certificadora. El presupuesto del Consejo de la Judicatura del 2024 está conformado por un requerido, el prorrogado y la proforma 2024. Dentro del requerido, dentro del gasto de personal y gasto de servicios de consumo, que son llamados los gastos corrientes, tenemos un requerido de 415.560.593,69 centavos, y dentro de los proyectos de inversión tenemos 71.030.054,64 centavos. Esto asciende a 486.590.648,33, que sería lo que se requiere a nivel del Consejo de la Judicatura, a nivel nacional. Dentro del presupuesto prorrogado, nosotros tenemos asignado a la fecha 354.844.074,48 centavos, que están distribuidos dentro del gasto corriente 343.610.352,61 centavos. Y dentro del gasto de inversión, 11.233.721,87 centavos. Para la proforma presupuestaria que será aprobada dentro de la Asamblea en el mes de abril o mayo, tenemos nuestros presupuestos asignados de 362.759.229,42 centavos, distribuidos dentro del gasto corriente y gasto de inversión, 345.142.222,91 centavos, y 17.617.006,51 centavos. Es así que la programación del gasto corriente del 2024, dentro del presupuesto prorrogado para la PAJOA, sí tenemos un presupuesto asignado, dentro del requerido una diferencia de 71 millones y para la proforma de 70 millones aproximadamente. Tenemos una línea del tiempo dentro de la asignación presupuestaria del 2012 al 2024, que lo podemos visualizar del gasto corriente. En una línea desde el 2022 hemos tenido un crecimiento de hasta ahorita de 345 millones, a diferencia del 2022 que tuvimos 334 millones aproximadamente, ¿no? Nuestro grupo de gasto está distribuido para el 2024 dentro de gasto de personal 316 millones, que está cubierto para toda la masa salarial dentro del distributivo del Consejo de la Judicatura a nivel nacional. Tenemos los bienes de servicios, que son arrendamientos, mantenimientos, y entre otros. Y para el tema de seguros, también distribuidos dentro del grupo de gasto 57. Para los otros pasivos, que son obligaciones de años anteriores, tenemos 4 millones que serán ocupados para el tema del pago de sentencias que quedaron pendientes del año anterior. Nuestro mayor porcentaje de asignación presupuestaria está a las direcciones provinciales, que tienen un porcentaje de 87.78, y en planta central el 12.22% de asignación presupuestaria. Dentro de la programación del gasto de inversión del 2024, como les había mencionado, nosotros tenemos asignado para este año los 11 millones versus los requeridos, que son 71 millones. Tenemos una necesidad adicional de 59 millones que tendrían que ser, seguir pidiendo al Ministerio de Finanzas de estas asignaciones que son adicionales a nuestro presupuesto asignado. Igual en la línea del tiempo, nosotros tenemos un presupuesto asignado de 17 millones para este 2024. En relación al presupuesto del 2023 fueron 19 millones. Sin embargo, es importante recalcar aquí que en el 2023 para el gasto de inversión fueron asignados apenas 7 millones.
que se ha conseguido un incremento para el tema de los jubilados, que fueron 4.5 millones, y las asignaciones adicionales para las obligaciones de arrastre que fueron adquiridas en el año 2022. Dentro de los proyectos de inversión, nosotros tenemos proyectos con dictamen de arrastre, que son obligaciones que vienen desde el año 2008, que ya están listas para pago, que las cuales han sido priorizados dentro de este presupuesto de inversión. Tenemos un dictamen vigente, que son los de la desvinculación de las personas, los jubilados, que eso se está priorizando por 4.824.000. Tenemos el proyecto de modernización, que son los 8 millones para la proforma y 8 millones, perdón, para el presupuesto prorrogado y 9 millones para la proforma en abril. Aquí es importante mencionar que este presupuesto es nuevo. Estas son para actividades nuevas que ya no son obligaciones de pagos de arrastres y que son ya de necesidades actuales de esta administración. Y tenemos también la plataforma PESNO, que tenemos una asignación de 2 millones aproximadamente. A esto se ha visto la necesidad también de los proyectos nuevos de inversión. Tenemos una repotenciación de la unidad judicial multicompetente de Tabacundo, en Pedro Moncayo, por 182.000. Tenemos una implementación de la unidad de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar en la ciudad de Machala, que estaría priorizada en la provincia del Oro, por 668.000. Y tenemos los estudios de preinversión, que son unos estudios para la unidad judicial penal del Cantón de Esmeraldas, Río Verde, provincia de Orellana, y también el estudio básico para el diseño e implementación del Archivo Nacional Jurisdiccional y Notarial. Estos son los proyectos que se encuentran priorizados dentro de la planificación y de la proforma presupuestaria y que están en conocimiento de ustedes, señores presidentes, señores vocales, para su observación o aprobación de ese caso. Muchas gracias. Sí, tengo una inquietud al último que escuché. Esa unidad multicompetente de Pedro Moncayo, esa es nueva. Sí, es una remodelación que estaba, o sea, está ya todos los estudios realizados, pero no ha sido previsado dentro del presupuesto de los de inversión. Que esa se construyó en el 2021. Sí, ya está usado como bodega porque no está... Es un convenio con el municipio de Pedro Moncayo. Pedro Moncayo ya entregó la parte que les correspondía. Como Finanzas no entregó los recursos como contraparte de aquí del Consejo, nos han indicado que se puede poner este año para completar eso, porque ahí lo que falta es más que nada hacer algunas adecuaciones en términos de que se pueda atender. Por ejemplo, hay 2 pisos ahí. A ver. Solo para... El municipio de Pedro Moncayo entregó el terreno e hizo la edificación de acuerdo a nuestro diseño. Y eso se concluyó. Sí, pero había una contraparte nuestra que no está incluida todavía. La contraparte nuestra Que era, asistía si el edificio estaba concluido. era más que nada la cuestión eléctrica. Pues no son adecuaciones. Lo que son es, digamos, terminado prácticamente. En términos de recursos, la partida se llama adecuaciones. Por eso es lo que yo le explicaba como adecuaciones. O sea que no está funcionando nada ahí. Está funcionando, pero falta terminarla. Ya, Sí. pero es importante decir que es nuestra contraparte. Sí, Sí. Así es, doctor. ¿Alguna otra observación? Seguimos entonces, por favor. Le doy la palabra a la directora financiera, ingeniera Verónica Jaramillo Grijalva. Señor presidente, y señores vocales, buenas noches, perdón. De la revisión que hemos realizado en conjunto con la Dirección Nacional de Planificación, lo que se espera es que sea aprobada esta PAF para inmediatamente nosotros activar ya en el presupuesto a través del sistema ESIGED y continuaría con la dinámica de ejecución presupuestaria. Gracias. ¿Alguna observación? ¿Alguna opinión? Nada. Por favor, el señor director nacional de Asesoría Jurídica, el doctor Guillermo Roballo. Muchas gracias, con su venia, señor presidente, señora vocal, señor vocal. La Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, mediante memorándum CJDNJ-2024-0028 del día de hoy, 5 de enero,
emitió el informe jurídico y la remisión del proyecto de resolución para aprobar la programación anual. Es importante que se realizó una revisión técnica jurídica de la información proporcionada por la Dirección de Planificación, particularmente para garantizar que el cumplimiento del artículo 178 de la Constitución y 254 del Código Orgánico de la Función Judicial, en cuanto obligan que el Consejo de la Judicatura es el órgano de administración, vigilancia y disciplina de la función judicial. Asimismo, hemos profundizado en el análisis en función de lo que nos dice el numeral 2 del artículo 168, que la Administración de Justicia en el cumplimiento de los deberes y en el ejercicio de las atribuciones aplica, entre otros, los siguientes principios, y es la que la función judicial goza de autonomía administrativa, económica y financiera. Finalmente, habíamos realizado una serie de valoraciones, particularmente de aquello que nos plantea el Código Orgánico de la Función Judicial en cuanto a las funciones del Pleno, del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, principalmente en cuanto a la disposición, a la programación, formulación, aprobación, asignación, ejecución y seguimiento a los planes y programas y a las diferentes directrices emitidas por las entidades del Estado ecuatoriano. En ese sentido, nuestra conclusión y recomendación es que este Pleno pueda conocer y aprobar esta planificación anual operativa, y para lo cual hemos remitido una propuesta de resolución para que pueda ser conocida y aprobada por el Pleno del Consejo de la Judicatura. Hasta allí la intervención. Perfecto, gracias. Señor Director General, el doctor Jaime Canseco, por favor. Gracias, señor presidente. Buenas noches, señores vocales, señores quienes están presentes en esta sesión. Bueno, corresponde anualmente, acorde a lo que determina el artículo 181 de la Constitución de la República del Ecuador y el 264 del Código Orgánico de la Función Judicial, pues preparar lo que corresponde a la programación anual de la política pública, el plan operativo anual, el prorrogado dentro de la proforma presupuestaria del año 2024, y evidentemente se ha puesto a consideración por parte de la Dirección Nacional de Planificación algunos aspectos que han resultado bastante importantes, como la normativa, el tema de los ingresos de autogestión de 2024, el presupuesto 2024, el gasto corriente de este año, el gasto de inversión, y luego de esa intervención pues ha sido respaldada y sostenida tanto por la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica cuanto por el área técnica financiera, entendido de esta manera que esta planificación, pues al poner en consideración de ustedes, se está dando cumplimiento a uno de los requisitos importantes dentro del plan operativo anual. Por consecuencia, pues la Dirección General recomienda al Pleno del Consejo de la Judicatura, pues que revisados estos argumentos técnicos se sirvan aprobar este informe y esta programación anual que ha sido puesta a su consideración. Hasta aquí la intervención. Ya, señor, vamos a el proyecto de resolución, por favor, con la amabilidad, señor secretario de ley. Señor presidente, procedemos a dar lectura desde los considerandos. No, la parte del partido. Con su autorización, señor presidente, procedo a dar lectura desde la parte resolutiva. Artículo único. Aprobar la programación anual de la política pública, Plan Operativo Anual 2024, programación plurianual con presupuestos prorrogados y proforma 2024, que contiene el informe y las matrices que conforman parte integrante de la resolución remitidos por la Dirección Nacional de Planificación mediante memorando número CJDNP 2024-0035-M de 5 de enero de 2024. Perfecto. ¿Continúo? Sí, continúo. Disposiciones finales. Primera, la ejecución de esta resolución estará a cargo en el ámbito de sus competencias de la Dirección General, Direcciones Nacionales de Planificación Financiera y las direcciones provinciales del Consejo de la Judicatura. Segunda,
la ejecución de la programación anual de la política pública, Plan Operativo Anual 2024, programación plurianual con presupuestos prorrogados y Proforma 2024 se articulará a los planes, programas y proyectos aprobados por la Dirección General y direcciones provinciales conforme a las atribuciones y responsabilidades de las direcciones y coordinaciones establecidas en el Estatuto Integral de Gestión Organizacional por Procesos del Consejo de la Judicatura a nivel central y desconcentrado. Comuníquese, publíquese en la página web y cúmplase hasta ahí el proyecto de resolución, señor presidente. El título de la resolución, por favor. El título de la resolución es aprobar la programación anual de la política pública, Plan Operativo Anual 2024, programación plurianual con presupuestos prorrogados y Proforma 2024. Hasta ahí el título, señor presidente. Perfecto. ¿Alguna observación a la resolución, al proyecto de resolución? ¿Ustedes? ¿No? Perfecto. Entonces yo elevo a moción, ¿no? Para que sea aprobada. Señora secretaria, tenga la amabilidad de tomar nota de la votación. Procedo a receptar votación. Señor presidente, vocal Solanda Goya Esquelal. A favor. A favor. Vocal Fausto Roberto Murillo Fierro. A favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. Ausente. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor. Con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los presentes, se aprueba la programación anual de la política pública, Plan Operativo Anual 2024, programación plurianual con presupuestos prorrogados y Proforma 2024. Hasta ahí el punto, señor presidente. Perfecto. El punto número 3. Señor presidente, antes de cerrar este punto, si me permite. Una vez que hemos aprobado esta proforma, me voy a permitir en 2 minutos leer unos requerimientos que mi intención es que queden en acta y posteriormente, si es que lo consideran ustedes, hacer un despacho o en mi condición de vocal haré un requerimiento por escrito. Es lo siguiente, si me permite. Que las unidades técnicas se sirvan presentar para conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura un informe sobre la ejecución presupuestaria del ejercicio fiscal 2023, con corte al 31 de diciembre del 2023. Dicho informe deberá indicar por tipo de gasto y actividad PAPOA el cumplimiento de la programación presupuestaria, es decir, el presupuesto programado en comparación al presupuesto ejecutado. Esto con la finalidad de transparentar el uso de los recursos públicos y en lo posterior rendir cuentas ante la ciudadanía. 2. En el caso del gasto corriente, indicar el monto destinado por tipo de gasto para el funcionamiento de las dependencias judiciales, cuánto es el déficit presupuestario y las acciones que se efectuarán para cubrir las necesidades de dichas dependencias. 3. Programación y proyectos de inversión 2024. En relación a aquellos proyectos que están y que fueron proyectados, digamos, en la pantalla, solicito nos indiquen qué unidades son las responsables de ejecutar, qué actividades PAPOA contemplan y qué montos se asignarán a cada actividad. En el caso de los proyectos de inversión de arrastre que no cuentan con asignación presupuestaria para el presente año 2024, nos indicarán qué gestiones se efectuarán para financiar los montos de pago pendientes. Requerir a las unidades un informe que indique las acciones técnicas y jurídicas necesarias para cerrar y concluir los proyectos de arrastre. Solicitar a las unidades respectivas analizar la pertinencia técnica y jurídica de gestionar el financiamiento de la homologación salarial de servidores y exservidores judiciales a través de un proyecto de inversión que pueda ser postulado en este año ante la Secretaría Técnica de Planificación y el Ministerio de Economía y Finanzas. O, de ser el caso, se servirán indicar otras formas de financiamiento de la homologación salarial, considerando que es un tema que se viene acarreando o arrastrando desde el año 2007 y hasta la presente fecha no se han obtenido resultados favorables.
esta actividad tiene que ser priorizada en este año. Solicitar, por último, a las unidades técnicas se sirvan presentar a la Dirección General y para conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura un informe mensual sobre la ejecución presupuestaria del año 2024 con la finalidad de identificar de manera oportuna avances, dificultades, puntos críticos y con ello se vele por la eficiencia del gasto y la ejecución presupuestaria. Esto lo dejo sentado en acta, señor presidente. Si lo consideran, se ordene un despacho que den la información que estoy señalando, sin perjuicio de que yo lo pueda también hacer como vocal por escrito. Muchísimas gracias. Yo estaría de acuerdo en que se haga un despacho con el objeto de tener la información sistematizada y periódica como se plantea. Perfecto. Entonces, se dispone el despacho del Pleno para que las áreas técnicas preparen toda la información que se requiere, ¿no? Entonces, ¿alguna otra opinión, alguna situación más? Pero no me dice Entonces, hemos agotado el punto. Por favor, el siguiente punto. Con su autorización, señor presidente, procedo a dar lectura del punto 3, Dirección Nacional de Talento Humano, análisis y resolución de designaciones. 3.1, directora o director de la Escuela de la Función Judicial. Para este punto intervienen la Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Financiera, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y la Dirección General. Perfecto. Entonces, la doctora, ¿dice una entrevista? Ya. Pues hagamos la entrevista primero. Me permito informar, señor presidente, contamos con 3 postulantes. El orden sería el magíster Francisco Javier Albuja Varela, la magíster Daniela Sofía Esteves Chávez y el abogado Martín Urbán. El primer postulante se encuentra de forma presencial. Perfecto. Buenas tardes. Pase, por favor. ¿Dónde me puedo? Sí. 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 Buenas tardes. Buenas tardes. A ver. Quisiéramos que te presentes y des tu hoja de vida, a qué te has dedicado y todo lo que está. Gracias, señor presidente, señores vocales. Buenas tardes, señor director general. Soy Francisco Albuja. Se encuentra en conocimiento de ustedes mi hoja de vida. Les puedo compartir parte de mi experiencia profesional y académica. Soy profesor de la Universidad de San Francisco de Quito, de la Universidad Andina, Simón Bolívar. También he podido participar como docente en algunas universidades del país. La Universidad Católica de Cuenca, la Universidad Nacional de Chimborazo, el IAEN, la Universidad Católica de Quito. Estoy terminando mis estudios doctorales en la Universidad Andina Simón Bolívar. Yo justamente ya entregué la tesis para la revisión, para ya designación de tribunal. Contarles también que cuento con una maestría en Derecho Administrativo por la Universidad de San Francisco de Quito, una maestría en Derecho Procesal por la Universidad Andina Simón Bolívar. Estoy cursando una especialización en la Universidad Externado de Colombia y fui estudiante de la Universidad Católica del Ecuador. Abogado en libre ejercicio y fui asesor, jefe de despacho de la Corte Constitucional, así como asesor en la Corte Constitucional. Tengo 15 años de experiencia, pues eso podría poner en su gentil consideración. Gracias. ¿Alguna pregunta adicional sobre esto? Gracias, doctor. Bueno, quisiera preguntarle al doctor Albuja su proyección en la escuela, qué es lo que piensa hacer, ¿no? Bueno, sí encuentro algunos procesos en marcha. He encontrado en estos días y necesitamos, pues, primeramente, dotarle un poquito de orden, como las palabras del director general que me comentó ayer, hace falta retomar cierta institucionalidad. Uno de los aspectos que el día de ayer pensé, cuando uno se gradúa de abogado, no viene al Consejo de la Judicatura y le dan un carnet, que es básicamente una licencia de ejercicio. Y yo pregunté si es que esa entrega de la licencia viene de por medio un conocimiento sobre los valores deontológicos que tienen los abogados.
Y pensé que una de las cosas primeras que como deberíamos hacer es, dirigidos a los espacios académicos, es que los estudiantes de Derecho que se han graduado conozcan no solo las normas jurídicas, sino las deontológicas. Por lo tanto, he pedido al personal que preparen una suerte de charla para que los nuevos abogados del país entiendan ciertos aspectos éticos que no solo están en el Código Orgánico de la Función Judicial, sino en la doctrina y, por supuesto, en los valores que como abogados debemos tener. Tengo algunas ideas ya planteadas con el equipo de trabajo, con las subdirecciones, que oportunamente le haré llegar, doctora, y a los señores locales y al señor presidente, como proyecto. Gracias. Pero ¿cuáles son las ideas de estas? Claro. A ver, en primer lugar, siento que el proceso de capacitación que se está dando a los jueces requiere algunas reformas. Me parece que lo que se ha desarrollado podría ser mejorado. Hay algunas propuestas, por ejemplo, con la Universidad de Externado en la que estoy participando. Los jueces, desafortunadamente, muchos de ellos no tienen en cuenta aspectos económicos al momento de resolver. Entonces, cuando digo esto me refiero a toda sentencia que produce un juez tiene un impacto no solo presupuestario, sino económico. Creo que eso es algo que falta muchísimo en el país. Las sentencias, al igual que las normas, tienen un impacto, insisto, económico-financiero. Así sea un caso sencillo. Entonces, pensaría que el proyecto más ambicioso que la Escuela Judicial podría plantear es ese. Continuar con las cuestiones positivas que ya están, pero para mí ese sería como el proyecto principal. Correcto. Yo tengo. Gracias, doctor. Un gusto conocerle. He tenido referencias de usted y creo que en lo académico y en la experiencia usted reúne un perfil apropiado para ser director de la escuela. Naturalmente, esa es una decisión del Pleno que la tomaremos en su momento. Más allá de ello, hay un tema que a mí me ha venido inquietando y que creo que no es muy complicado dar una solución. Es el tema de las prácticas preprofesionales de los estudiantes. En lugar de ser una experiencia positiva, en algunos casos y en muchos, diría yo, resulta ser una dificultad para poder obtener. En esa línea sí le pediría yo que en su momento, si es que es designado, tome en cuenta este problema social, porque hay muchísimos chicos a nivel nacional que tienen esta dificultad para obtener su título. Hay mecanismos y se puede facilitar y sobre todo se puede hacer que esos jóvenes, a más de adquirir su práctica, den un servicio en las distintas instituciones. Y un tema que es complicado, que para hacer las prácticas algunos tienen que renunciar a un trabajo que les costó un esfuerzo enorme encontrar. Entonces, esos son aspectos que yo le dejo como inquietud a fin de que los vaya pensando y los vayamos avanzando, que al final de cuentas será una gestión de la escuela y del Consejo de la Judicatura. El último punto que les quiero recomendar es que, si bien la norma implica que el presidente deberá presentar una terna, no hay duda que quien sea designado se debe a la institución y al pleno. De esa manera nosotros trabajamos y la institución es la que sale fortalecida. Eso es todo lo que puedo señalar. Muchas gracias. También yo pienso que una de las cuestiones que hay que fortalecer en la escuela, ¿no? Es el curso inicial en los concursos. Ese es el objetivo fundamental de ver un curso mucho más serio, de mayor nivel académico, para que los jueces que entran a los concursos
realmente sean los mejores, ¿no? No solamente pasar un concurso de méritos de oposición, sino un concurso de evaluación. Eso pensaría que en el momento oportuno se tendría que pensar en la reformulación de todos los estructuras mágicas. Eso también me parece que es súper importante. Entonces, vamos a acabar con la entrevista. Vamos a ver si el otro postulante también claro. Gracias. Permiso. La doctora Daniela Sofía Esteves Chávez, ¿no? Sí, señor presidente, la postulante se encuentra en la sala. En este momento procedemos a autorizar su ingreso. Por favor. Autorice el ingreso, por favor. Buenas noches. Se encuentra conectada. Daniela, ¿cómo le va? Señor presidente, ¿sí me escucha? Claro, le escuchamos, por favor. Quisiéramos que usted nos explique su perfil, sus actividades académicas y la aspiración que tiene en la escuela. Claro que sí. Bueno, buenas noches con todos, con los señores vocales y las autoridades presentes del Consejo de la Judicatura. Mi nombre es Daniel Esteves y agradezco la oportunidad de presentarme ante ustedes esta noche para presentar mi perfil. Bueno, creo que quisiera empezar, ustedes tienen mi hoja de vida y podrán ver cómo ha sido mi trayectoria, pero quiero resaltar primero mi experiencia en el Consejo de la Judicatura. Entré dentro de la Dirección General en el 2019 y trabajé de la mano con el entonces director general Pedro Crespo, prácticamente 2 años, un poco en la pandemia, y tuve la oportunidad de aprender a detalle cómo funciona la institución, conocer sus virtudes, también conocer los aspectos que hay que ajustar. Y fue una gran experiencia trabajar en una función del Estado independiente, conocer cómo funciona la asignación presupuestaria, cómo se divide las distintas direcciones a nivel nacional, cuál es la función y el rol administrativo de los órganos autónomos, que también son parte del Consejo de la Judicatura. Y fue una experiencia muy gratificante. Una vez que salí del Consejo de la Judicatura, el siguiente cargo relevante que me gustaría puntualizar fue la dirección jurídica en la Administración Nacional del municipio, que fue una materia jurídica distinta, pero también me permitió servir. Tienes un contacto directo a la ciudadanía como administración nacional. Es algo que no había tenido la oportunidad de tener antes y pude conocer casos de primera mano de atención jurídica necesaria y pude ver la necesidad de nuestros ciudadanos, de nuestros compañeros quiteños que sufren por una mala administración, y eso me dio también una gran experiencia, un aspecto distinto que no había podido tener antes. Después de eso, en mi hoja de vida ustedes podrán evidenciar, fue asesora del entonces secretario nacional de Planificación y me dio la oportunidad de ser su delegada permanente a los cuerpos colegiados de las empresas públicas. Este trabajo lo mantuve desde abril del 2022 hasta octubre del 2023. Creo que este fue mi mayor curva de aprendizaje. Tuve la oportunidad de conocer cómo funciona la Ley Orgánica de Empresas Públicas, cuál es el rol de los sectores estratégicos, cuál es la gestión de los entes rectores de la función ejecutiva y sobre todo profundizar en derecho administrativo a través de los directorios en la toma de decisiones de las empresas públicas que más rédito generan al país. Creo que fue una gran experiencia donde aprendí bastante. Y finalmente fui procuradora de la empresa eléctrica Quito hasta el 27 de diciembre del 2023, en el cual pude profundizar aún mis conocimientos en el sector eléctrico como sector estratégico. Y creo que también pude diversificar no solamente en un tema de asesoría en derecho administrativo, sino también patrocinio y sobre todo fortalecer un área que yo siempre manejé también desde el Consejo de la Judicatura, que es contratación pública. Eso en relación a mi hoja de vida, señor presidente y autoridades. En relación a mi expectativa como escuela de la función judicial, justamente recién acabo de culminar mi maestría en Derecho Administrativo en la Universidad San Francisco, y uno de los aspectos principales que vi, y además como procuradora pude participar en varias acciones de protección, y es el desconocimiento en materia constitucional por parte de nuestros jueces constitucionales. En relación a acciones de protección, garantías jurisdiccionales, justo recién la Escuela de la Función Judicial socializó una sentencia de la Corte Constitucional donde exhorta y dispone a todos los que somos parte de la abogacía en el país cómo deben utilizarse estas medidas cautelares y garantías jurisdiccionales para evitar su desnaturalización.
Y me permito solamente hacer referencia a esta experiencia que tuve defendiendo a la empresa eléctrica Quito frente a una acción de protección, donde el abogado patrocinador del accionante era un defensor público. El defensor público compareció a la audiencia sin haber preparado su caso, sin haber conocido su expediente, no tenía ni siquiera conocimiento de la prueba y no había podido motivar los derechos que presuntamente habrían sido violentados, lo cual derivó a un llamado a la atención por parte del juez constitucional. Esta experiencia, si bien incluso pudo enseñarme mucho en el aspecto de patrocinio, me demostró también el desconocimiento de algunos funcionarios como la Defensoría Pública para la Administración de Justicia Constitucional, perjudicando a ciudadanos que incluso pudieron haber tenido mérito y una causa legítima ante la justicia constitucional. Y creo que esta desnaturalización e indebida aplicación y debida aplicación de las acciones constitucionales son uno de los aspectos que como Escuela de la Función Judicial deberíamos profundizar. Como los jueces constitucionales surgen a raíz de la causa, pueden ser de distintas materias y capaz con su falta de experiencia y una mayor capacitación podrían identificar los derechos vulnerados y realmente administrar correctamente justicia. Las sentencias de la Corte Constitucional recientes justamente han demostrado y han dispuesto a los jueces constitucionales qué es lo que deben analizar, realmente considerar en el caso de que exista una vulneración de derechos se derive a otra vía. Y creo que este alcance y esta capacitación es necesaria como función del Estado. Asimismo, hay una interesante sentencia de la Corte Constitucional donde declaró, bueno, inconstitucional el segundo inciso del artículo 95 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, justamente determinando de que para actos administrativos también existe la vía de acción de protección. Y creo que señor presidente y autoridades, es relevante, porque esto también demuestra que nuestros jueces constitucionales requieren una capacitación en derecho administrativo sobre qué compone un acto administrativo, cuáles son sus elementos causales de nulidad, qué realmente cabe o no ante una acción de protección y cuándo el Tribunal Contencioso Administrativo es la vía legítima. Creo que una debida formación podría hacer que nuestros abogados, y no solamente los abogados, sino la ciudadanía y nuestros jueces puedan identificar cuándo cabe una acción de legalidad y una acción constitucional. Y la siguiente enfoque que quisiera presentarles es de mi calidad de abogada y ciudadana, porque yo fui practicante preprofesional de la Escuela de la Función Judicial. Creo que la escuela tiene una misión, tanto en su reglamento como el Código Orgánico de la Función Judicial, Estatuto por Procesos, de capacitar también a los estudiantes de Derecho. Yo creo que más allá de ubicarlos en las instituciones públicas donde brindan sus prácticas, debemos cumplir nuestra misión de impartir principios de transparencia, porque estudiantes de derechos bien formados, con compromiso, con criterio, realmente creo que podrían ser debidos abogados y evitar caer en prácticas corruptas o deshonestas. Creo que esa también es una función de la escuela, del Consejo de la Judicatura, que un poco ha quedado rezagada y me gustaría retomar en el caso de que sea seleccionada por usted, señor presidente, y autoridades. Creo que hasta ahí mi intervención, no sé si tiene alguna consulta, estoy a la orden. ¿Alguna consulta, Lucía Boca? Por favor. Sí, ya que conoce cómo funciona el Consejo de la Judicatura internamente, uno de los problemas que suele tener la escuela es con la convocatoria. Se hacen convocatorias y no es que todos los convocados llegan a discreción de ellos y a veces se tiene programas súper interesantes, pero no se logra tener al público deseado. Entonces, mi consulta es, ¿qué haría usted para resolver ese problema? Doctora Solanda, en realidad creo que aquí es un tema de gestión. Al ser una persona joven, pero con experiencia, mi primer acercamiento sería con la academia y motivar a los abogados de las nuevas generaciones a interesarse por esta capacitación. Creo que hay un movimiento de redes interesante, acudir a las escuelas de derecho que vean una nueva generación interesada en capacitación. Y además trabajar con las funciones del Estado. Creo que se ha visto la Escuela de la Función Judicial un poco en mi tiempo que estuve en el Consejo de la Judicatura como un mero formalismo y se ha perdido el verdadero potencial que tiene esta arista del Consejo de la Judicatura. Y yo creo que mostrando como una onda nueva, una onda de juventud, con abogados que buscamos ejercer a futuro en transparencia, en equidad, creo que podría dar un trago de agua fresca a la ciudadanía y a los colegas abogados que nos ven desde afuera para que se interesen en capacitarse de esta línea, doctora. No sé si eso responde a su pregunta. Gracias, buenas tardes, doctora, buenas noches. Yo tengo una inquietud.
¿cuál es su idea o qué propondría para fortalecer la planta o docente, si vienen de la propia función judicial, si hay que acudir más a la academia, en fin, porque creo que la capacitación continua, los cursos, etcétera, tienen que ser fuertes, no desde el punto de vista, no solo del punto de vista de la malla académica o de los temas, sino de quienes brindan esa capacitación. Ahí quisiera escucharle qué idea puede tener. Gracias, doctor Murillo. Interesante su pregunta. Quisiera empezar de que una de las funciones de la dirección de la Escuela de la Función Judicial es calificar a los docentes o calificar a quienes van a capacitar. Y es interesante porque yo quiero anclar con el artículo 84 del Código Orgánico de la Función Judicial. Esta capacitación tiene que estar anclada al Plan Nacional de Desarrollo y a la Constitución, y a través de ahí es donde se debe empezar a ubicar a aquellos profesionales con experiencia que puedan brindar ese apoyo. En la maestría en la Universidad de San Francisco tuve la oportunidad de ser alumna de la doctora Carla Dávalos, jueza actual de la Corte Constitucional, y en la que justamente ella mencionaba que a veces lo que los jueces constitucionales necesitan es un tratamiento más directo, más personalizado con quienes están ejerciendo la justicia constitucional. Ella mencionaba que dio varias capacitaciones donde no tenía más de 20, 30 personas y tuvo la posibilidad de tratar caso por caso con jueces que tenían dudas sobre los distintos procesos que estaban llevando a caso, dudas obviamente con carácter académico y doctrinario. Y creo que una capacitación más personalizada, focalizada en temas, en casos concretos, más que doctrina general, podría ser una salida, doctor Murillo. Y en esa línea, ubicar a profesionales que a la fecha, por su prestigio y destacado ejercicio de la profesión, puedan brindar y que aparte estén ejerciendo esa competencia. No solamente sean académicos, sino que con su experiencia puedan dar casos concretos que realmente den luces a los jueces de cómo resolver. Y eso fue uno de los mensajes más relevantes que me dejó esta clase con la doctora Dávalos, porque mostraba que muchos jueces constitucionales aclararon muchas dudas para sus casos solamente en conversar entre ellos y con una autoridad constitucional que pueda guiar un poco, incluso en fuentes bibliográficas y otra jurisprudencia, para motivar sus sentencias, no solamente en cómo analizar una vulneración de derechos. Creo que ese sería un interesante camino, doctor Murillo. Muchas gracias. Yo no tengo más. Muchísimas gracias, Magister, y le pido que se desconecte. Gracias. Perdón, doctor, no le escuché, se cortó un poco. Muchísimas gracias por su intervención y gracias, le pido que se desconecte. Ah, perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Buenas noches con todas las autoridades. El siguiente postulante, por favor. Señor presidente, el siguiente postulante es el abogado Martín Urbano Esparza. Me permito comunicar que la Secretaría General ha tratado de contactarlo al postulante, sin embargo, en su hoja de vida registra un único correo, el cual se ha remitido la convocatoria el día de hoy, 5 de enero de 2024, a las 4:52, convocándolo para la sesión extraordinaria el día de hoy, a las 18:45. Hemos procedido a remitir en Zoom para que pueda ingresar a la plataforma, sin embargo, no hemos tenido respuesta hasta el momento. Perfecto, entonces no tenemos oportunidad de entrevistarlo, pero estimo que con los dos postulantes es suficiente ya para continuar. Entonces ahora pedimos el informe de la talento humano de la doctora Gloria Susana Salazar Espinosa, por favor. Buenas noches. Con su autorización, señor presidente, señores vocales, señoras vocales, procedo a leer el informe técnico de la Dirección Nacional de Talento Humano. Conmemorando número CJPRC 2024-0001 de 2 de enero de 2024, la Presidencia del Consejo de la Judicatura dispone a la Dirección General se realice la validación de las hojas de vida remitidas para la terna para nombrar al Director Nacional de la Escuela de la Función Judicial. Al respecto, conmemorando CJDG 2024-0010 de 2 de enero de 2024, la Dirección General dispone a la Dirección Nacional de Talento Humano realizar las gestiones pertinentes a fin de realizar el informe técnico correspondiente. La Dirección Nacional de Talento Humano remite a la Dirección General
Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, el informe técnico número CJDNTH SA 2024-005 para el nombramiento del Director Nacional de la Escuela de la Función Judicial para conocimiento y aprobación del Pleno del Consejo de la Judicatura, con las siguientes conclusiones y recomendaciones. Primero, el Director Nacional de la Escuela de la Función Judicial será nombrado de una terna remitida por el presidente del Consejo de la Judicatura conforme le establece el artículo 84 del Código Orgánico de la Función Judicial. Al respecto, el análisis técnico. Se cuenta con el respaldo presupuestario para dicho cargo. Segundo, los postulantes cumplen con los requisitos y no poseen impedimentos para el ingreso a la función judicial. Por lo tanto, la Dirección Nacional de Talento Humano recomendó a la Dirección General se ponga en consideración del Pleno del Consejo de la Judicatura los perfiles profesionales de Francisco Javier Albuja Varela, Daniela Sofía Esteves Chávez y Martín Alejandro Urbano Esparza, con la finalidad de que los aspirantes antes mencionados ocupe uno de ellos el cargo de Director Nacional de la Escuela de la Función Judicial. Hasta aquí, señor presidente, el informe técnico de la Dirección Nacional de Talento Humano. Muchísimas gracias. El informe de la Dirección Nacional Financiera, ingeniera Redondo. Señor presidente, señores vocales, a través del memorando CJDNF 2024-014M de miércoles 3 de enero del 2024 y en cumplimiento del artículo 115 del Código Orgánico de Finanzas Públicas, la Dirección Nacional Financiera emite la certificación presupuestaria para la designación de Director Nacional de la Escuela de la Función Judicial, que tiene el periodo de enero a diciembre del 2024. Muchísimas gracias. Por favor, el señor Director Nacional de Asesoría Jurídica, doctor Guillermo Roballo, por favor. Muchas gracias, señor presidente. La Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, mediante memorándum CJDNJ-2024-0020-M del día jueves 4 de enero, procedió a realizar la revisión del proyecto de resolución sobre la designación del director o directora de la Escuela de la Función Judicial, en base primero al análisis que habíamos realizado en función de los lineamientos jurídicos del informe favorable CJ-DNTH-SA-2024-005, emitido por la Dirección Nacional de Talento Humano. En ese sentido, señor presidente, señora vocal, señor vocal, hemos remitido esta propuesta de resolución que solamente tendría que ser completada con el nombre de quienes ustedes elijan de entre la terna de quienes se han presentado. Hasta aquí la intervención, señor presidente. Se me da la palabra al director general del Consejo de la Judicatura, doctor Jaime Cancel. Gracias, señor presidente, señores vocales. Luego de haber escuchado el informe de la Dirección de Talento Humano, del área técnica financiera y así también del área técnica en el ámbito jurídico, es evidente de que los postulantes reúnen los requisitos que la ley establece para alcanzar la designación de Director Nacional de la Escuela de la Función Judicial del Consejo de la Judicatura. Bajo estas circunstancias hemos podido ver también pues, que no se encuentran impedidos para ingresar al servicio público y en esa consecuencia pues la Dirección General hace la recomendación de que los señores miembros de este pleno del Consejo de la Judicatura pues acierten en la designación, toda vez que es una potestad privativa del pleno, de los señores vocales, del señor presidente, y aspiramos pues de que la opinión profesional de ustedes sea ojalá bastante aceptada para la designación de este cargo. Gracias, señor presidente. Gracias, señor director general. Entonces, en este momento, comentarios sobre entrevistas, estamos todos. Yo mociono como candidato para que sea el director, el doctor Francisco Albuja. Entonces yo le pediría a ver si es que tengo apoyo a la moción, ¿no? Sí. Apoyo, presidente, la moción porque yo he revisado, dado que la escuela es un área estratégica del Consejo de la Judicatura, no solamente porque tiene que ver con formación, sino también con los concursos, con los procesos de evaluación, que son las urgencias que tiene este pleno del Consejo, y revisado las hojas de vida,
Me parecen que son dos perfiles excelentes, pero el doctor Albuja concentra más su conocimiento y su experiencia en los temas que se requieren en la escuela. Por lo tanto, apoyo la moción. Perfecto. Entonces, no hay oposición. Señora secretaria, tome votación, por favor. Procedo a receptar votación, señor presidente. Vocal Solanda Goya Esquelal. A favor. A favor. Vocal Fausto Roberto Murillo Fierro. A favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. Ausente. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor. Con 3 votos afirmativos por unanimidad de los presentes, se resuelve nombrar al magíster Francisco Javier Albuja Varela como director nacional de la Escuela de la Función Judicial del Consejo de la Judicatura. Hasta ahí el punto, señor presidente. Yo les agradezco la votación, el apoyo que vamos a recibir. Estoy seguro que Francisco Albuja va a ser un muy buen director de la Escuela Judicial. Hemos buscado perfiles de los 3 candidatos y de todos los candidatos comprometidos. ¿Para qué? Para elevar justamente la credibilidad del Consejo de la Judicatura y de las instituciones, ¿no? Gracias por el apoyo, ¿no? Pasamos con su autorización, señor presidente, si considera dar lectura al proyecto de resolución. Perfecto. Vamos a considera al tratarse de una resolución tipo respecto de nombramientos, para su autorización procedemos a dar lectura desde la parte resolutiva. Perfecto. Resolutiva. Artículo único. Nombrar se completaría magíster Francisco Javier Albuja Varela como director nacional de la Escuela de la Función Judicial del Consejo de la Judicatura. Disposición transitoria única. El mencionado servidor tomará posesión de su cargo dentro del término legal una vez cumplidos todos los requisitos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador y la ley. Disposición final única. La ejecución de esta resolución estará en el ámbito de sus competencias a cargo de la Dirección General, así como de la Dirección Nacional de Talento Humano y la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Comuníquese, publíquese en la página web y cúmplase. Hasta ahí el proyecto. Señor presidente, voy a dar lectura al título. Nombrar director nacional de la Escuela de la Función Judicial del Consejo de la Judicatura. Hasta ahí. Perfecto. Entonces, elevo la moción otra vez, ¿no? ¿O no? No, ya no procedería. Si no tienen observaciones, procederíamos al siguiente punto. Al siguiente punto. ¿Cuál es el siguiente punto? Siguiente punto es el punto 3.2, Dirección Nacional de Transparencia de Gestión, Directora Nacional de Planificación y Coordinadora de Monitoreo de Disposiciones. Para este punto intervienen la Dirección General, la Dirección Nacional de Talento Humano, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Dirección Nacional Financiera. Perfecto, entonces le da la palabra primero a la señora Directora Nacional de Talento Humano. Señor presidente. Las entrevistas, por favor. Ya. Por favor, entonces, que se está para conectarse. Sí, señor presidente. Para la Dirección Nacional de Transparencia de Gestión, contamos con la magíster Tatiana Fernanda San Pedro Alomoto, que se encuentra por videoconferencia conectada. Por favor, autorizo el ingreso de la abogada, de la magíster Tatiana Fernanda San Pedro Alomoto. Por favor. Buenas noches, Tatiana. Quisiéramos que nos des a conocer tu experiencia, tu currículum, tu hoja de vida y tu experiencia sobre el asunto de la transparencia. Por favor. Buenas noches, doctor Álvaro Román, presidente del Consejo de la Judicatura, señoras y señores vocales del Consejo, apreciada secretaria del Pleno del Consejo de la Judicatura y ciudadanía que nos acompaña también a través de los distintos medios digitales. Mi nombre es Tatiana San Pedro, como ya me presentaron, ustedes cuentan ya con mi hoja de vida que ha sido socializada correspondiente a mi perfil profesional y experiencia, y me complace dirigirme a ustedes en este día trascendental, siendo considerada para la entrevista para el cargo de Directora Nacional de Transparencia del Consejo de la Judicatura. Este momento no solo representa una oportunidad para mí, sino también una responsabilidad que asumo con profundo compromiso. En este contexto crucial donde la confianza de la función judicial y el respeto de esta función es imperativo, presento mi perfil destacando una formación académica sólida y una trayectoria impecable en el servicio público. Soy abogada de los tribunales y juzgados de la República por la Universidad de las Américas,
Cuento con una especialización y un máster en Derecho Penal por la Universidad Andina Simón Bolívar. Cuento con un máster en Dirección en Gestión Pública por la Universidad de La Rioja. Cuento con un diploma en Gobernanza y Liderazgo Político por la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Hemisferios. Mi experiencia laboral es más de 13 años que han sido en diversas instituciones con una experiencia bastante enriquecedora. Mi último cargo ha sido a cargo de la Intendencia General de Policía de Pichincha, donde he liderado estrategias para fortalecer la seguridad ciudadana y también gestionar eficientemente los recursos, garantizando el pleno derecho y respeto de los derechos fundamentales. Asimismo, por 4 años fui asesora legislativa, donde he contribuido activamente en la creación y revisión de las normas que se construyen dentro de la Asamblea Nacional. He sido asesora de despacho de la Alcaldía de Quito, desempeñando funciones con responsabilidad en la gestión eficiente y responsabilidades administrativas. Asimismo, fui directora en el Ministerio de Turismo de Asesoría Jurídica, liderando el equipo legal del ministerio, implementando también estrategias respecto de todo el manejo y representación legal de esta institución. Asimismo, fui directora y asesora jurídica del despacho de la Agencia Metropolitana de Tránsito, colaborando en la gestión de la Agencia Metropolitana, asegurando la transparencia en los procesos administrativos. También fui secretaria del Pleno de la Comisión de Lucha contra la Corrupción del municipio de Quito, trabajando incansablemente en estrategias y acciones para prevenir y combatir la corrupción, colaborando en las investigaciones que sentaron precedentes en la lucha en esta institución contra la corrupción y también implementando algunas estrategias desde el eje de prevención. Asimismo, fui abogada en el proyecto de restauración forestal del Ministerio de Ambiente, entre otros cargos. Debo indicar que mi ingreso a la función pública y el servicio público ha sido con una trayectoria bastante larga, ya que me incorporé a partir de mis 19 años de edad, en donde, como indiqué al inicio, he tenido una trayectoria bastante impecable y he podido consolidar en los distintos espacios varias estrategias para dejar una huella positiva. Adicionalmente, soy coordinadora de un observatorio de políticas públicas para el ejercicio de derechos, soy miembro de la Red de Expertos Parlamentarios del Ecuador y del Consejo Consultivo de Violencia Política de Género. Estos cargos los asumo de manera ad honorem, ya que es una responsabilidad y un compromiso social también con nuestro país. En este desafío para liderar la Dirección Nacional de Transparencia, también quisiera presentar un plan en donde quisiera trabajar en 3 ejes. En el eje de prevención, en el eje coercitivo de los actos irregulares y también en fortalecer la ética pública y la participación ciudadana. Obviamente, reforzando o actualizando el plan de transparencia, sobre todo en la gestión administrativa, en la gestión jurisdiccional y en los entes auxiliares. Se debe fortalecer los órganos de control interno para prevenir estas prácticas de corrupción, trabajar de la mano de la Fiscalía General del Estado, se debe estimular la participación activa de la sociedad civil porque hay que entender que la lucha y la prevención de la corrupción debe ser un eje transversal dentro del Consejo de la Judicatura. Se debe proteger a los denunciantes y fomentar programas que promuevan la transparencia en la gestión pública. Este plan obviamente debe estar alineado a la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Mi compromiso es trabajar de la mano con los organismos también internacionales, grupos cívicos, sociedad civil, academia, para garantizar una aplicación eficiente de los distintos planes y programas de lucha y prevención de la corrupción. Asumiré este reto con la experiencia adquirida y con la firme determinación de contribuir a una judicatura transparente, ética y digna de la confianza de la ciudadanía que actualmente la ha perdido. Agradezco sinceramente por considerar mi perfil y muchas gracias. Estoy abierta a sus preguntas también. Perfecto. ¿Alguna pregunta de los señores vocales? Adelante. Buenas noches. Yo quisiera consultarle en su experiencia de trabajo en la lucha contra la corrupción, los resultados concretos o los mecanismos que ha utilizado para ello. Estamos pasando nosotros por una circunstancia bastante complicada, es de conocimiento público el caso Metástasis,
y ahí están involucrados funcionarios judiciales. Y es un caso que se ha vuelto paradigmático por las connotaciones públicas que ha tenido, pero eso no significa que no haya otro tipo de circunstancias. ¿Qué haría usted en lo concreto? Porque esa es una necesidad urgente más allá de los procesos de mediano y largo plazo. Eso tiene que ser inmediato. Y para hacerlo concreto, sí quisiera saber, en la lucha anticorrupción, ¿qué casos concretos también usted ha conseguido como desmantelar, desvincular gente que ha sido encontrada en esos hechos? Bueno, tengo algunos ejemplos para dar, sin embargo me voy a centrar en lo que pasó en la Agencia Metropolitana de Tránsito. Ustedes recordarán en el tema de los cupos de asignación de taxis. Por ejemplo, ahí hubo un tema también que fue de connotación mediática y política, ya que estuvieron involucrados algunos concejales y algunos secretarios de movilidad y algunas otras autoridades. En ese contexto, lo que se realizó es efectivamente trabajar de la mano de la policía, la Dirección Nacional de Inteligencia. En ese momento yo me encontraba en la coordinación jurídica. Una vez que ya se suscitaron estos hechos, obviamente lo que se realizó es consolidar toda la información, se trabajó de manera directa igual con la Fiscalía y pues se aportaron con los elementos. Adicionalmente, en la Secretaría de la Comisión de Lucha contra la Corrupción, ahí se identificó varios casos de corrupción. Sin embargo, ahí, por ejemplo, se generó un manual para hacer un monitoreo de todo lo que es compras públicas a nivel del municipio. Se planteó también un sistema donde se monitoreaba aleatoriamente las compras recurrentes en cuestión de la compra pública como tal en el municipio de Quito. Obviamente no voy a dar nombres de lo que pasó con el tema del tema de asignación de cupos de taxi. Sin embargo, se logró parar con el tema de la venta de estos cupos. Se logró también dar elementos de convicción para que la Fiscalía pueda llevar a cabo su investigación y posteriormente la judicialización de las distintas personas que estaban involucradas. Y pues se planteó otro tipo de mecanismos que fue planteado ante el Consejo Metropolitano de Quito para que el proceso de asignación de taxis sea de una forma más transparente y pues no dé lugar a este tipo de corrupción dentro del proceso como tal. Gracias. Gracias, doctora. Buenas noches. Un gusto. He escuchado atentamente su formación, su experiencia, y creo que estamos entrevistando a una profesional que reúne méritos como para asumir el reto de la Dirección Nacional de Transparencia del Consejo de la Judicatura. Yo le dejo una inquietud. Creo que una falencia importantísima que tiene esa dirección es que no hace inteligencia. Y creo que eso es fundamental para descubrir o evidenciar actos de corrupción, actos de inclusive reñidos con la moral que no son infracciones porque no están tipificadas, pero que manchan la imagen de la función judicial. Esa inquietud le dejo planteada. Si el Pleno logra tomar una decisión y usted es designada, seguramente tendremos la oportunidad de transmitirle las experiencias que hemos tenido a lo largo de estos años, en el caso como vocal, y que veo que el sistema penal, en el caso Metástasis, ha funcionado precisamente porque se ha hecho inteligencia. Y nosotros en el ámbito administrativo también tenemos que hacer lo propio. Esa es mi sugerencia y agradezco la atención. Gracias. Gracias, Tatiana. Muchas gracias a ustedes por su tiempo. Gracias. La siguiente persona es la... Señor presidente, la siguiente postulante es la magíster Cristina Elizabeth Peña Herrera Arteaga. Está por videoconferencia, está postulando para la Dirección Nacional de Planificación. Con su autorización. Haga el favor de hacerle ingresar. Se encuentra en la sala la magíster Cristina Elizabeth Peña Herrera Arteaga. Señor presidente, autoridades. Buenas noches, Cristina.
Cristina Peñalera Arteaga, ¿cómo te va? Quiero que expliques al Pleno, ¿no? Sobre tu perfil y sobre tu experiencia en la situación para aspirar a ser director nacional de planificación. Por favor. Doctor, buenas noches con todos. Bueno, yo tengo 45 años y me he desarrollado en el ámbito de la planificación, varios de ellos. De formación, soy ingeniera, me gradué en la Politécnica Nacional, pero decidí tener mi experiencia laboral en otro campo, que es precisamente la planificación, calidad, procesos. Trabajé 8 años en el tren, ha sido mi experiencia laboral más gratificante. 4 de ellos como sugerente de proyectos durante todo el proceso de rehabilitación y los 4 últimos como gerente de planificación. Conozco a cabalidad los procesos, los proyectos, el tratamiento que se le da con las diferentes instituciones como el Ministerio de Finanzas, cuando se hacen, por ejemplo, proyectos de cooperación, también los hemos manejado. El presupuesto que se manejó en el tren es alrededor de 500 millones de dólares, 430 con mayor exactitud. Teníamos muchos frentes y todos ellos los manejábamos desde planificación. Actualmente estoy trabajando en la empresa de rastro, que está dirigida por el ingeniero Paulino, que él trabajaba en Semplades, porque también todos estos temas laborales pues nos llevaron a conocer a muchas personas que conocen el trabajo y lo que hicimos en el tren, como ustedes saben, tuvo un impacto increíble tanto a nivel nacional como internacional. ¿Alguna pregunta, señores vocales? Yo no tengo pregunta. Muchísimas gracias, Cristina. Te agradecemos por tu comparecencia. Desconéctate nomás. Fue un gusto. Buenas noches. El siguiente, la siguiente Sí, señor presidente, la siguiente postulante es la magíster Ana Belén Valladares Tirado. Está postulando para la coordinación de monitoreo de disposiciones. Con su autorización procede a ingresar la postulante. Por favor, hágale un mensaje. Buenas noches, ten la amabilidad de contarnos sobre tu perfil y sobre la situación que quieres postular. Gracias, buenas noches con todos, señor presidente, autoridades que están aquí presentes. Me presento, mi nombre es Ana Belén Valladares Tirado. Cursé mis estudios de abogada en la Universidad de las Américas y estudié una maestría en Derecho Procesal y Litigación Oral en la SEC. La experiencia laboral que he tenido siempre ha sido en el ámbito del litigio y diseñar estrategias de defensa en distintos estudios jurídicos. En el año 2019 decidí fundar mi estudio jurídico con otro socio. El estudio jurídico creció, ahora somos 6, lo que denotan prácticas de crear, acrecentar y mantener. Estas aptitudes demuestran denotaciones de administración y coordinación. No me voy a referir a las capacitaciones que he tenido porque los títulos se vuelven solo letras si es que no se las ponen en práctica. De esa manera es lo mismo que pasaría con las disposiciones del Consejo de la Judicatura, es que no tiene un motor que ayude a que estas disposiciones se cumplan de una forma efectiva. En ese sentido, el rol que pretendo desempeñar es colaborar con ustedes, las autoridades, para que sus disposiciones se puedan cumplir de forma efectiva. Con el equipo de trabajo que formidablemente han tenido la bondad de explicarme, funciona.
Funciona con ejes importantes como la comunicación, la colaboración y la tecnología, ya que existen varias áreas, no solo la de gestión de monitoreo, que ayuda a las autoridades a cumplir las disposiciones que tienen, como es la Secretaría General y demás. Quiero enfatizar que en caso de que se considere mi posición, sería una servidora pública, algo que es importante. Son palabras poderosas porque primero vendría a servir a quién, el pueblo, y segundo, obviamente, las autoridades. Y esas serían mis funciones, mi visión principal en caso de tener el cargo. Esa sería mi intervención. De mi parte, sí. Buenas noches. Mira, de la experiencia que se tiene en disposiciones presidenciales, es que se vuelve una triste experiencia que tenemos. Es que se vuelve un área que en lugar de apoyar muchas veces lo que hace es burocratizar y multiplicar tareas, ¿no? Y se ponen aspectos que no son trascendentes ni estratégicos como para el manejo del Pleno del Consejo de la Judicatura. ¿Qué haría usted para evitar ese tipo de cosas sin que ello signifique que lo que es la tarea y no la acción estratégica se cumpla? Comprendo. Quiero retomar las palabras, ¿sí? Que tomé. Es importante pensar en que lo que se busca es el éxito de la institución, el Consejo de la Judicatura. Y para lograr el éxito de la institución es necesario trabajar en equipo, no solamente el departamento con sus personas, sino todos los departamentos en general. Por eso es radicalmente importante la comunicación interdepartamental. ¿Cómo sería la comunicación? ¿Cómo se podría eliminar la burocracia que usted me está comentando? Pues con la tecnología, ¿sí? Muchas cosas que se pueden hacer con un correo, ¿sí? A veces se burocratiza demasiado con documentos innecesarios. Y de la mano con la comunicación, si es que las personas dan la apertura a cosas que no sean necesariamente llevarla a cabo a los sistemas de cada departamento, pues eso avanza de forma más célere. Gracias. Gracias, presidente. Gracias, muy buenas noches, doctora. Yo le veo que este cargo es muy importante, porque siendo el Pleno quien emite políticas para mejorar y modernizar la administración de justicia, nuestro trabajo se enfoca principalmente en expedir resoluciones, esto es disposiciones, también actos normativos, que lo que hace que se verifique si es exitosa esa disposición o esa resolución es precisamente el seguimiento. Y muchas ocasiones cuando se emiten estas resoluciones, estas disposiciones, no hay precisamente ese seguimiento. Y ese seguimiento muchas veces corresponde sea dirección general o sea el resto de direcciones. ¿Y por qué la importancia de este cargo desde mi punto de vista? Es porque su función o la función es un motorcito que tiene que ir verificando si se van cumpliendo, monitoreando si se van cumpliendo y reportando para tomar acciones. Entonces, creo que de acuerdo a su formación, usted tiene el conocimiento y sobre todo le escucho la voluntad y el compromiso, y me quedó bien la frase de servidora pública. Y eso significa un compromiso institucional. Esa es una reflexión que le dejo. Espero que si el Pleno toma la decisión, sea exitoso su trabajo y se refleje en una mejora en el cumplimiento de las disposiciones del Pleno y de Presidencia. Muchas gracias. Gracias. Por favor, los informes técnicos de la área de talento humano. Gracias. Gracias. Su autorización, señor presidente, señora y señor vocal.
Conmemorando número CJ-PRC 2024-005 de 3 de enero de 2024, la Presidencia del Consejo de la Judicatura dispuso se proceda con la validación de la hoja de vida y se continúe con el trámite correspondiente para la designación de los siguientes cargos. Directora, Director Nacional de Transparencia de la Gestión. Directora, Director Nacional de Planificación. Directora Nacional de, Coordinadora General de Monitoreo de Disposiciones. Al respecto, la Dirección Nacional de Talento Humano, conmemorando circular número CJDNTH 2024-0008 de 4 de enero de 2024, remite a la Dirección General y a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica el informe técnico número CJDNTH-SA 2024-0008 para el nombramiento de la magíster Tatiana Fernanda San Pedro Alomoto como Directora Nacional de Transparencia de la Gestión, de la magíster Cristina Elizabeth Peña Herrera Arteaga como Directora Nacional de Planificación y de la magíster Ana Belén Valladares Tirado en calidad de Coordinadora de Monitoreo de Disposiciones del Pleno del Consejo de la Judicatura, para conocimiento y aprobación del Pleno del Consejo de la Judicatura. Luego del análisis efectuado se concluye también. Primero, las postulantes no poseen impedimento legal para el ingreso a la función judicial. Segundo, los cargos a ser designados a la fecha se encuentran vacantes. Tercero, se cuenta con la certificación presupuestaria para respaldar la designación de dichos cargos. Recomendación. La Dirección Nacional de Talento Humano recomendó a la Dirección General se ponga en consideración del Pleno del Consejo de la Judicatura a efectos de que sea el cuerpo colegiado quien adopte la resolución correspondiente para los siguientes nombramientos. Primero, Tatiana Fernanda San Pedro Alomoto, Directora Nacional de Transparencia de la Gestión. Cristina Elizabeth Peña Herrera Arteaga, Directora Nacional de Planificación. Ana Belén Valladares Tirado, Coordinadora General de Monitoreo de Disposiciones. Hasta aquí, señor presidente, el informe técnico de la Dirección Nacional de Talento Humano. Muchísimas gracias a la directora financiera. Señor presidente, señores vocales, a través del memorando CJ-DNF 2024-046M de jueves 4 de enero del 2024 y en cumplimiento al artículo 115 del Código Orgánico de Finanzas Públicas, se emite la certificación presupuestaria para la designación de los cargos Director Nacional de Transparencia, Director Nacional de Planificación y Coordinador de Monitoreo de Disposiciones por el periodo comprendido de enero a diciembre del 2024. Muchísimas gracias, ingeniera. Señor Director Nacional de Seguridad Jurídica, doctor Guillermo Ruballo. Muchas gracias, señor presidente. Esta Dirección Nacional, mediante memorándum CJ-DNJ-2024-0021-M del día de hoy, 5 de enero del 2024, ha remitido a la Dirección General el proyecto de resolución para el nombramiento de Directora Nacional de Transparencia de Gestión, Directora Nacional de Planificación y Coordinadora de Monitoreo de Disposiciones del Consejo de la Judicatura. Esto en base al análisis realizado al informe técnico CJDNTH-SA-2024-008 de nuestra Dirección Nacional de Talento Humano, la cual fue validada desde el ámbito jurídico y por tal razón nosotros recomendamos que se conozca por parte de este Pleno la propuesta de resolución y que se logre aprobar la misma. Hasta aquí, señor presidente. Señor Director General, en la movilidad. Gracias, señor presidente, señores vocales. Ante la necesidad de la designación de los representantes o los directores o directoras de la Dirección Nacional de Transparencia de Gestión, de la Dirección Nacional de Planificación y de la Coordinación de Monitoreo, se ha procedido a escuchar y a justificar por las áreas técnicas todos los elementos que se requieren como insumos técnicos para proceder a la designación. Se ha puesto a consideración del Pleno estos elementos que, en cuanto se refiere al talento humano, han determinado de manera clara que los postulantes no se encuentran impedidos de ingresar al ejercicio público
Han manifestado también las áreas técnicas que reúnen los requisitos que la ley señala. Es importante también establecer que de parte del área financiera ha establecido que se encuentran a disposición las certificaciones presupuestarias, que es un elemento muy importante para las designaciones. Y obviamente bajo estas circunstancias es importante destacar que estos procedimientos o este procedimiento de manera puntual se está llevando de manera pública y de manera transparente. Por lo tanto, pues la Dirección General recomienda y pone a consideración del Pleno pues de que procedan a la designación correspondiente cumpliendo las potestades que evidentemente tiene el Consejo de la Judicatura. Hasta aquí mi intervención. Gracias, señor director. Tenemos el proyecto de resolución. ¿Damos lectura al mismo? Para que solamente sea la parte resolutiva. Sí. Procedemos a dar lectura, señor presidente, estimados vocales, al proyecto de resolución, la parte resolutiva. Artículo 1. Nombrar a la magíster Tatiana Fernanda San Pedro Alomoto como Directora Nacional de Transparencia y de Gestión del Consejo de la Judicatura. Artículo 2. Nombrar a la magíster Cristina Elizabeth Peña-Herrera Arteaga como Directora Nacional de Planificación del Consejo de la Judicatura. Artículo 3. Nombrar a la magíster Ana Belén Valladares Tirado como Coordinadora de Monitoreo de Disposiciones del Consejo de la Judicatura. Disposición final única. La ejecución de esta resolución estará en el ámbito de sus competencias a cargo de la Dirección General, Direcciones Nacionales de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de Talento Humano del Consejo de la Judicatura. Comuníquese, públiquese en la página web y cúmplase. Nombrar Directora Nacional de Transparencia de Gestión, Directora Nacional de Planificación y Coordinadora de Monitoreo de Disposiciones del Consejo de la Judicatura. Hasta ahí el título, señor presidente. Elevo a moción esta resolución para que sea aprobada y... Por favor. Apoyo, presidente, sobre todo porque estamos nombrando de los 4 a 3 mujeres y creo que eso nos conduce a cumplir un principio básico que es la paridad, un principio constitucional. Siempre es importante que se dé el ejemplo por parte del Consejo de la Judicatura y esta presidencia por lo menos siempre tendrá en cuenta aquel nombramiento en casos importantes, en cargos importantes de este consejo, ¿no? Yo creo que y pienso que las mujeres son los que deben estar en los cargos de decisión, ¿no? Y más bien les felicito por aceptar también, ¿no? Que es lo más valioso también para mí. Entonces, por lo tanto, tomen nota de la votación y proclamo el resultado. Procedo a receptar votación, señor presidente. Vocal Solanda Goya Esquelar. A favor. A favor. Vocal Fausto Roberto Murillo Fierro. A favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. Ausente. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor. Con 3 votos afirmativos por unanimidad de los presentes, se resuelve nombrar a la magíster Tatiana Fernanda San Pedro Alomoto como Directora Nacional de Transparencia de Gestión, a la magíster Cristina Elizabeth Peña-Herrera Arteaga como Directora Nacional de Planificación y a la magíster Ana Belén Valladares Tirado como Coordinadora de Monitoreo de Disposiciones del Consejo de la Judicatura. Hasta ahí el punto, señor presidente. ¿Algún otro punto de...? No, señor presidente, lo que procede es el tema de la clausura. Perfecto, entonces, como no hay temas adicionales, declaro concluida la sesión extraordinaria número 03 del año 2024 a las 8:20. Muchísimas gracias a todos por haber asistido y gracias por su paciencia y su entrega por el trabajo. Gracias, señor presidente. Estimados autoridades.